Bendiciones, mis amados hermanos. Qué lindo poder seguir conversando con usted de la palabra del Señor. Bueno, yo me hago la idea que usted me está escuchando. Espero que sí. Yo por lo menos con todo mi corazón vengo a trasladarle el mensaje que el Señor ha ido poniendo día tras día y que lo considero que es el adecuado, la verdad actual para el momento que estamos atravesando. Hemos estado hablando definitivamente de qué más pueden hablar los enamorados, hermano. Realmente, ¿de qué más pueden hablar los enamorados sino de amor? ¿Verdad? Aún en medio de los problemas siempre han habido enamorados. En medio de las guerras nunca dejaron de casarse las personas, ¿verdad? En medio de las enfermedades. Ahora mismo vemos en medio de las pandemias, hermanos contrayendo matrimonios y vemos cómo, pues en las fotos que postean, ¿verdad? Como el licenciado o el oficial que está efectuando la boda está con su mascarilla y los novios ahí, pues solamente para firmar y darse el beso se la quitan, ¿verdad? Nunca detiene a los enamorados ningún problema. Lo dice la Biblia con mucha claridad. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo van a apagar tampoco los ríos, como el río Babilonia y todos aquellos. Bueno, así que hemos estado hablando de la novia, la enamorada. Se enamoró del amado, claro, ¿verdad? O sea, sí, del deseado de las naciones, dice la Biblia en la palabra profética. Y entonces él empieza a dejar algún tipo de pistas de cuándo viene, de cuándo es la boda, de qué va a suceder, qué eventos van a estar paralelos a eso. Y entonces de ahí surge un montón de información extraordinaria que es la que hemos estado platicando. Dijimos y lo sostenemos que depende cómo uno ora, se deja ver qué clase de salvo uno es, ¿verdad? Dime cómo oras y te diré quién eres, qué clase de salvo eres. Dime a quién le pones tu oración y te voy a decir qué clase de salvo eres, ¿verdad? Eso lo hemos platicado, ya no quiero insistir más en ello. Y también hemos hablado de que la oración, la máxima oración, el culmen de las oraciones, tuvo que haber sido la que el Señor, las oraciones que el Señor hizo. Tendríamos que investigar cada una de las oraciones que el Señor hizo. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Esa es una oración. Señor, yo te ruego que los guardes a estos del mal. Esa es una clase de oración que el Señor hizo. Señor, que sean uno, etc. Cada vez que el Señor oró y quedó escrito en la Biblia, pues de alguna manera quedó ese récord en los 4 evangelios. Entonces, eso forma parte de lo que nosotros deberíamos de orar. Sin embargo, él fue muy específico, diciendo, cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Y entonces dijo primero cómo nos teníamos que apartar, cosa que ya lo hemos conversado brevemente. Y después dijo que cómo lo podíamos hacer, cuál era el patrón de lo que íbamos a hacer. Y está en la reconocida oración llamada del Padre Nuestro, ¿verdad? Que no quiero abundar demasiado en la introducción de la misma porque ya lo hemos hecho en anteriores oportunidades. Pero cuando el Señor dice todo lo que tenemos que orar, de que le digamos Padre, y que dónde está, que está en los cielos, y que venga el reino, y todo que se haga la voluntad de Él, así en la tierra como en el cielo, y que nos dé el pan de cada día. Y Él sigue diciendo todo eso, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, etc. Pero cuando se termina la oración, está en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 13. Ahí se termina la oración, es la última parte de la oración. Y entonces él dice, no nos metas en tentación, oren así, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y después dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Punto, así sea, así es. Y ahí se terminó la oración.
Siempre las últimas palabras son bien importantes también, ¿verdad? Este fue el cierre de la oración. El cierre. El principio de la oración es muy importante y todo lo que se pide en medio, pero el cierre es digno de que nosotros lo expliquemos y le preguntemos al Padre a qué se refería. De eso hemos estado platicando. Dijimos que esta frase de no nos metas en tentación sería de alguna manera un poco incongruente con el versículo de Santiago que dice: cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. No pueden ni ser tentado, tampoco tienta a nadie. Entonces aquí en este versículo dice: no nos metas en tentación, y Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿no le parece a usted que es una especie de incongruencia? Eso fue lo que dijimos, hasta que nos vamos a averiguar qué tipo de tentación es a la que se refiere no nos metas en tentación acá en 6.13 y cuál es la que se dice en Santiago. Y acá nos llevamos la tremenda sorpresa de que cuando dice no nos metas en tentación, utiliza la palabra peirasmos. La mismísima palabra que se utiliza cuando en el libro de Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10, el Señor le dice a la iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi jupomone, paciencia, perseverancia, yo te guardo de la hora de la tentación, la hora de la prueba, la hora del peirasmos que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. No para probar la iglesia, para probar a los moradores de la tierra. Entonces esto es interesante porque el Señor aquí, en la finalización de la oración que Él le enseñó, a petición popular, ¿va usted? Porque todos querían que les enseñara a orar como Él oraba. Él les está diciendo: miren, esto no se les tiene que olvidar. Siempre díganle al Señor, no, en otras palabras, no permitas que yo vaya a ir a parar la tribulación. No permitas que yo vaya a ir a parar la tribulación. Tenme por digno de escapar de las cosas que vendrán. Y esa es una oración que Él enseñó hace 2000 años, hermanos. Y que la dejó de que toda la iglesia la repitiera por siempre. Ahora, dice acá, y este es ahí donde nos quedamos, porque después dice: líbranos del mal. Y entonces aquí, si usted se recuerda, le dije que hay un Nuevo Testamento que es del hebreo al español, y que ahí dice: líbranos de toda clase de mal. Eso lo puse contextual con 1 Tesalonicenses capítulo 5, que dice: absteneos de toda clase de mal. Entonces, cuando vemos esa palabra mal, es la palabra poneros, que es lo más malo de todo, ¿verdad? Entonces, guárdanos de lo poneros. Entonces, fuimos a investigar y nos dimos cuenta que habían 16 cosas que son poneros. Primero está el rema poneros, ya lo explicamos. Está el oftalmos poneros, que es el ojo poneros, o sea, el ojo maligno, que ya lo explicamos y concluimos que se circunscribía más que todo a la envidia, ¿verdad? Ya lo explicamos en el segmento anterior. Pero yo quisiera seguir indagando junto con ustedes, inquiriendo, para que el Espíritu Santo en su bendita misericordia nos explique, ¿verdad usted? Entonces, la otra cosa que aparece son frutos malignos. Si usted se recuerda, y por si no lo ha visto o no le ha tenido tiempo de tomarle una foto, estos son cada una de las clases de mal, que ahí lo puede ver usted en verde. ¿Cómo sería su pronunciación en griego? No cómo se escribe, ¿verdad? Porque sabe que se escribe de otra manera el griego, pero cómo se pronuncia. En amarillo, cómo se dice en español, y en color fucsia, todos los versículos bíblicos en donde aparecen todas estas cosas. Pero entonces cada una de estas amerita una explicación. Entonces yo quisiera que platicáramos de la tercera que nos corresponde, el tercer segmento, por decirlo así, el inciso: frutos malignos. Líbrame de los frutos malignos. Señor, no nos metas en la tribulación y líbrame de los frutos malignos. Ok, entonces aquí lo primero que tenemos que analizar es en dónde aparece el versículo. Se recuerda que lo puse en color fucsia hace un momentito, pero ahorita se lo pongo en blanco y negro.
con letras grandes. Mateo 7:17. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, aquí la palabra que se utiliza precisamente es poneros, frutos poneros, frutos poneros. Entonces aquí tenemos que indagar, porque por los frutos tenemos que conocer. Eso fue lo que el Señor dijo. Por sus frutos los conoceréis. No se puede pedirle a un árbol que no da frutos que de repente empiece a dar manzanas. No se puede. Hasta hay un dicho por ahí que dice que no se le puede pedir peras al olmo, ¿verdad? No se puede. Entonces, cuando esto nos va a ayudar a nosotros a discernir cuál es el fruto, cuál es el fruto, cuál es el fruto, cuál es el fruto. Y mucha gente no está dispuesta a juzgar el fruto porque tiene ojo maligno, que es el anterior que explicamos, tiene envidia. Entonces, si una persona juzga a otro que le está yendo bien, que tiene frutos buenos, que sus hijos han alcanzado pues el respeto a sus mayores, son buenos estudiantes, de alguna manera son frutos, porque la Biblia dice que los hijos son fruto del vientre, son fruto del vientre. Entonces, si es fruto del vientre, es buen fruto, seguramente el árbol de donde viene también es bueno, ¿verdad? Y digo seguramente porque tampoco puedo generalizar, porque hay buenos árboles cuyo fruto se les echa a perder. Hay buenos padres cuyos hijos se les pueden echar a perder. Si no, el mismo Señor Dios Todopoderoso en Isaías capítulo 1 dice: hijos crié, el mejor padre, hijos crié, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, y el padre del hijo pródigo, que era un buen padre, y su hijo se le fue a la casa, y el que se quedó era un malcriado también, ¿verdad? Entonces, no siempre el árbol bueno va a dar solo frutos buenos. De vez en cuando, y eso lo vamos a ver aquí. Pero lo que sí es cierto es que nos ayuda a discernir, porque entonces nosotros empezamos a indagar. ¿Qué es este fruto que está dando acá? ¿Será que el árbol se chanfleó ahí y que no es necesariamente malo, o será que es malo? Bueno, entonces el árbol malo da frutos malos. Nosotros en la Biblia somos vistos como árboles. La Biblia lo dice en Isaías capítulo 61, después de toda la bendición que Dios trae, dice: entonces seréis llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, árboles de justicia. Entonces nos miran como árboles. Cuando sanaron a aquel ex ciego, el Señor lo sanó y entonces le dijo: ¿Cómo estás viendo? Miro a los hombres como árboles. La Biblia dice: árboles del campo palmearán. Ahí no está refiriendo a que se van a poner a cantar y a hacer así los árboles. No, Jesús mismo es el árbol de la vida. La Biblia dice que la boca del justo es un árbol de vida. Entonces lo está comparando sin lugar a dudas con un humano, con un hombre, con una mujer. Entonces, miremos qué frutos podemos estar dando para eliminar lo que debe ser eliminado. Lo vamos a ver. Para empezar, chequemos este versículo de Gálatas capítulo 6, verso 7. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Vaya, pues esta es una máxima tremenda que el Señor expone. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero hay que ponerle atención a esta premisa que el Señor está poniendo. Porque, mire pues, si usted siembra frijol, esto es muy lógico, ahí usted lo habrá oído cientos de veces. Si usted siembra frijol
no va a pretender cosechar trigo. Sería ilógico. Si siembra maíz, no va a pretender cosechar tomates. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces hay una vinculación entre la siembra y la cosecha que es muy importante. Déjeme explicarle por qué le estoy diciendo esto. Mire pues, si todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, es así tan cuadrado, tan literal, entonces ¿cómo quedaría la frase que el apóstol Pablo dijo? Nosotros hemos sembrado lo espiritual en vosotros. ¿Será mucho pedir que cosechemos lo material? Bueno, mejor se lo voy a buscar, a ver si lo encuentro, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver si lo encuentro, hermano, porque es... aquí está, 1 Corintios, si me acompaña, 9:11. Mire cómo dice. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Ahora pongámoslo con este versículo de Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vuelvo otra vez a la carga aquí. En 1 Corintios 9:11. Porque mire cómo dice ahí. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Entonces aquí yo tengo que... Aquí le tengo que hacer yo una preguntita. Conversemos, hermanos amados. Miren pues, si sembró lo espiritual, según Gálatas, ¿qué debería de cosechar? Pues lo espiritual, ¿o no? Sembró lo espiritual, debería cosechar lo espiritual, pero ahora en 1 Corintios él dice, yo sembré lo espiritual y tengo que cosechar lo material. ¿No le parece que parecería una confusión? Pues no, porque entonces aquí quiere decir que lo material que está cosechando es espiritual. Déjeme decírselo de esta manera, pues. Mire, usted gana X cantidad de dinero y de todo ese su dinero usted paga todos los recibos que le llegan a su casa, la energía eléctrica, internet, etcétera. Usted paga todo. Todo eso es material, pero de repente usted dice, esto, por fe, yo voy a entregar esto para la obra del Señor. Entonces usted convirtió eso material en espiritual. Entonces usted no sembró necesariamente una cosa material solamente, sino que la convirtió en algo espiritual. Pablo también había sembrado lo espiritual y deja ver que podía recuperar lo espiritual diagonal material. ¿Por qué le explico eso? Mi propósito es hablarle del fruto poneros, pero bajo este principio. Entonces, una persona puede estar sembrando algo y cosecha cosas que cree que son distintas, pero es lo mismo que sembró. Así es. Se lo voy a poner acá. Ahí va a ver. Mire pues. Espero estarme dando a entender a estas alturas del partido. Miremos este versículo. Según yo lo he visto, esta es la Biblia que se llama Serafín Aucejo. Según yo lo he visto, los que cultivan el mal y siembran la miseria, recogen sus frutos. Bueno, entonces aquí todavía no es tan complicado lo que estamos diciendo. Porque, ¿qué sembraron? Cultivaron el mal y sembraron la miseria. Eso fue lo que sembraron. Eran miserables. ¿Qué es lo que van a cegar? Pues el mal.
y la miseria. Pero entonces la miseria es un fruto maligno, es un fruto poneros. Mire, ¿cómo hago yo para explicarle esto sin que la gente se vaya a ofender? Tal vez si digo lo siguiente, no voy a generalizar, Con eso me quito la crítica que podría recibir lo que le voy a decir. Mire pues, dice el apóstol, dice el proverbista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, ese es un fruto que se llama miseria. Que claro está que ninguno de nosotros lo queremos ni para nosotros ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos ni bisnietos, ni para nuestra simiente. Nosotros no queremos que eso vaya a suceder. Pero entonces sí deberíamos de preguntarnos, aparte de la oportunidad que Dios nos da de poder bendecir a los que están pidiendo un pan y decirles: mira amigo, aquí está, mira, aquí hay un pan para vos. Aparte de que si ahora ya no se puede a usted por el momento que estamos viviendo, pero tal vez estabas en un restaurante y llegaba un muchachito: mire, ¿será que me puede dar ese panito? Ay, ¿no has comido vos, patojo? No he comido. Sentate, pedí ahí tu... Y yo conozco gente que ha hecho eso. Y después se le juntaron todos los patojitos amigos del que llevaron para que les den a comer, y les dio también. Pero el asunto es, qué lindo poder bendecir así. Pero ¿por qué nos quedamos solo en eso? ¿Por qué no pensamos un poco más allá? ¿Por qué estos niños están así? ¿Quién tiene la culpa? La sociedad. El gobierno tiene la culpa. La iglesia. Los ricos. Hay que quitarles para darles a estos. ¿No será que los que tienen la culpa son los ancestros? ¿No será que sembraron miseria? Los anteriores, quizá los bisabuelos, sembraron miseria, los padres volvieron a sembrar miseria y se ve reflejada en los hijos. ¿No será que eso es lo que hay que romper? ¿No será eso a lo que se refiere la Biblia cuando dice: bienaventurado el que piensa en el pobre? No dice la Biblia bienaventurado el que le da al pobre. Claro, el que le da al pobre, a Jehová presta. Pero ahí no dice bienaventurado el que le da al pobre, es bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Por qué razón? Porque él está viendo una vida miserable que podría ser roto. Ese ciclo de miseria podría ser roto con una enseñanza, con una liberación, con una expansión del corazón. ¿No fue eso lo que hizo el profeta Elías cuando lo llevaron con la viuda que se quería morir? Y entonces le dijo: mira, tú tienes que aprender a dar. Le dijo: ay Dios, pues yo soy pobre y tengo un hijo y no tengo nada. Ahorita ando recogiendo un poco de leña porque voy a hacer mi torta de pan y nos vamos a morir. Estaban viendo la miseria, pero más que miseria, porque sí tenían algo para comer ese día por lo menos, era una miseria en su mente. Y entonces el profeta le dijo: haz como dijiste, solo que dame a mí primero. Da. Porque así ha dicho Jehová: la harina no escaseará, ni el aceite, hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces, el asunto acá es que hay gente que sembró miseria con doctrinas falsas, haciéndole pensar a la gente que lo único que tienen que hacer es extender la mano para recibir, y eso lo trasladan hasta en la iglesia y llegan al Señor, y solo llegan al Señor nunca para dar, nunca dan fruto de labios que confiesa su nombre, nunca dan una ofrenda en la iglesia, nunca dan una profecía, nunca dan una alabanza, pero sí para recibir. Entonces extienden la mano, porque como decimos, puro el asadón, solo para adentro.
Y entonces eso es un fruto de miseria, es un fruto de miseria, ese es un fruto poneros, eso tiene que ser cambiado en nuestro corazón. Por eso es que la Biblia dice, hay quien da y le es añadido más, hay quien retiene y viene a poco. Es algo elemental en la Biblia. Yo cuando veo gente que se pone a alegar así de que el dinero que por aquí, que esos son aquí, que son... Yo estoy completamente seguro que si analizáramos la vida de cada uno de ellos, viven en la miseria. Para empezar, en su mente. Y afecta su economía y la de sus hijos. Y se la trasladan a sus nietos. Nosotros no tenemos que sembrar eso. Dice la Biblia que el que siembra abundantemente, abundantemente segará. No estoy hablando de dinero, si es lo que le preocupa a algunos. Estoy hablando de que no debe de haber mezquindad en el corazón de una persona. Y entonces va a sembrar y va a recoger buenos frutos. Pero si no lo hace así, va a sembrar miseria. No vas a poder dejar de sembrar. Nunca vas a poder dejar de sembrar porque la Biblia dice que, mire, se lo voy a leer, creo que está en Génesis capítulo 8. Vamos a ver, si no lo encuentro me va a tener que creer que así dice, ¿verdad usted? Se terminó mire, 8:22. Mientras la tierra permanezca, fíjese lo que dice, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Entonces, a ver, pongámonos de acuerdo con esto. Mire, aunque la gente crea que no está sembrando, sí está sembrando. Por eso es el versículo este. No está sembrando como la mayoría cree, pero él está sembrando, está cultivando el mal y está sembrando miseria. Pongámoslo de otra forma, pues, si no está sembrando como Dios quiere, de todos modos está sembrando, pero mal. Es como cuando hablamos del amor. Si no amas a Dios, terminas amando el dinero. Si no amas a Dios, terminas amando amores ilícitos. Es como cuando hablamos del servicio. Si no le sirves a Dios, le servirás a tus enemigos. Eso dice Deuteronomio 28. Pero dice con mucha claridad, por cuanto no me serviste a mí cuando tenía la abundancia de todos los bienes, les servirás a tus enemigos en escasez. De todo modo sirvió. Entonces, si no amas adecuadamente, vas a estar amando inadecuadamente. Si no sirves adecuadamente, vas a estar sirviendo inadecuadamente. Si no siembras adecuadamente, vas a estar sembrando inadecuadamente. Entonces, el que no está sembrando bien, está sembrando mal. Así de sencillo, ¿así? Y por eso dice aquí, y lo he visto, los que cultivan el mal y siembran la miseria, recogen sus frutos. Bueno, pero sigamos acá, sigamos con otro versículo. ¡Wow! Mire, este versículo está en la Biblia Martín Nieto, Job capítulo 15, versículo 35. El que concibe el mal engendra angustia y lleva en su vientre un fruto de aborto. Ok, entonces aquí tenemos que conversar bajo los siguientes parámetros, recordando que cuando hay una concepción, cuando alguien es concebido en el terreno natural, ¿verdad? Si alguien fue engendrado y en el vientre de la madre fue concebido, a eso se le llama fruto, es un bebé. La Biblia le llama fruto. Así, bendito el fruto de tu vientre. Entonces, el fruto del vientre es un hijo. Entonces aquí, el que concibe, engendró un fruto. El que concibe el mal, engendra angustia. ¿Concibió? Y de una vez hizo el círculo vicioso, en este caso, ¿verdad? Y engendró angustia. Entonces lleva en su vientre un fruto
de aborto. Ese es un fruto maligno, ese es un fruto de angustia. Por eso, miren, hermanos amados, benditos de Jehová, no debemos de estar angustiados, pero es que es fácil decir, no se angustie. No, eso tiene que ser eliminado. La angustia, al final de cuentas, tiene que ser abortada de tu vida. No puedes vivir con angustia. Tienes que sacarla de tu vientre. Y nunca más, y para que nunca más regrese a ti. Pero, ¿por qué razón puede tener angustia? Porque esa angustia entonces va a ser un fruto maligno. Líbranos de todo mal. Líbranos de los poneros. Líbranos del fruto malo. Líbranos del fruto malo. Líbranos de la angustia, Señor. Por favor, líbranos de la angustia, porque es un fruto malo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Librarnos de esos frutos que no sirven. Sigamos, porque cada uno de estos necesita bastantes minutos de explicación, pero yo sé que por la misericordia de Dios Él vendrá con su Espíritu Santo para que tú sigas indagando, investigando y posteriormente digas, el Señor me dijo, aunque lo haya oído en la prédica, pero eso quizá fue solamente un piochazo que metí en una veta interminable de revelación para tu vida. Miremoslo ahora, Proverbios, este es tremendo. Proverbios 1:31, la versión está NBD. Cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán de sus malas intenciones. Padre Santo, mire la vinculación que tiene aquí: fruto, cosecha, siembra. Y aquí lo que está hablando es de gente que pues tenía muy malas intenciones. Por eso es que la Biblia dice que la correcta iniciativa es la que nos va a librar. En otras palabras, la motivación, que es una buena motivación, esa es la que nos va a librar a nosotros. Pero cuando hay una mala intención, es una mala motivación. Al ser una mala motivación, el fruto de la conducta va a ser malo. Nunca nos va a saciar. Líbranos de eso, papito lindo, por favor. No lo queremos en el nombre de Jesús. Avancemos para ver si llegamos por lo menos a los pensamientos malos, ¿va usted? Aquí estoy tratando sobre los frutos malos, solo quiero expresar un poquitito más de esto. Mire lo que dice Ezequiel 7:11. La violencia produce frutos de maldad. Nada quedará de ustedes, ni de su multitud, nada de su riqueza, ni de su opulencia. Bueno, si usted se recuerda, durante los últimos 4 lunes hemos estado hablando de la violencia y hemos dicho qué tipo de violencia son los que existen, que mucha gente no piensa que sea violencia. La última parte que compartimos de la violencia era una violencia de tipo aná, que representa muchas cosas, pero una de las más terribles es violencia de tipo sexual. Y entonces vimos ahí cómo cuando había una violencia de tipo sexual, venía otra violencia que generalmente ocasionaba la muerte, no solamente sobre la persona que había violentado a su prójimo, sino que a las generaciones o familiares cercanos. Entonces ahora miramos este versículo en donde dice, la violencia produce frutos de maldad. O sea, la violencia en sus 13 dimensiones, de las cuales hemos explicado 8 hasta en los cultos matrimoniales. La violencia en sus 13 dimensiones produce frutos poneros, frutos de maldad, que vienen a ser a veces peores que lo que al principio había. Se lo voy a leer, vamos a ver, en el libro de Génesis me parece que está, si recuerdo este
para hacerle ver, vamos a ver, no sé si es en el 4. Bueno, mire pues, entonces el Señor, como Caín tenía miedo, Caín tenía miedo que lo fueran a matar, entonces dice, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Ahora, mire en el versículo 24, aquí mismo, bueno, está en el versículo 23. Lamec, que venía de la simiente de Caín, dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido. Mire cómo fue aumentando la maldad y la violencia, la ciega. Y a un muchacho lo mató porque le pegó. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Entonces este versículo de Ezequiel 7:11, la violencia produce frutos de maldad. Se va elevando, la violencia se va elevando de una manera exponencial. Entonces los frutos de maldad vienen a darse cuando existe una siembra de violencia. No debemos sembrar violencia. Y para eso tenemos que aprender cuál es la violencia. La violencia no se circunscribe únicamente a las cosas físicas, sino que hay otro tipo de violencia que debe ser extirpada. Sigamos acá. Oh, mire este versículo, hermano. Oseas capítulo 10, versículo 13. Yo creo que voy a tener que leer un poco más rápido y explicar un poco más rápido los 5 versos que me faltan de esta faceta del fruto poneros. O sea, 10:13, habéis arado iniquidad, habéis segado injusticia. Es decir, ¿qué fue lo que sembró? Pues iniquidad. ¿Qué segó? Injusticia. ¿Y qué pasó? Comiste el fruto de mentira. ¿Por qué? Porque confiaste en tu camino, en la multitud de tus guerreros. Ok. Conversemos pues aquí con este versículo. Mire cómo va exponencial. ¿Qué es lo que uno siembra? Va a dar frutos poneros. Líbrame de todo mal. Líbrame de los frutos poneros. Líbrame de hacer cosechas malas, porque hice siembras malas. Entonces aquí está la iniquidad. Dice, ustedes lo que hicieron fue arar. Iniquidad, sembrar. El arado abrió la brecha, el surco, y ustedes empezaron a tirar semillitas de iniquidad. Ahora, aquí tenemos que recordar que existen 3 clases de ofensa en 3 grandes grupos que es en contra de Dios. Transgresión, pecado e iniquidad. Y lo más profundo es la iniquidad. Lo hemos explicado hasta la saciedad, que la transgresión puede ser una ofensa contra el Señor que no va más allá de pues afectar a los que nos rodean. Es una cuestión íntima entre Dios y uno. Pero ya el pecado ya incluye a los que nos rodean y se va agrandando. Ya es más o menos como el hijo pródigo que dijo, he pecado contra Dios y contra ti. Si solo él hubiera pecado en contra de Dios, hubiera sido una transgresión que la hubiera podido arreglar solo con Dios, pero la manifestación de eso fue maldad hacia su padre, y entonces ya afectó su relación con Dios y su relación con su semejante, en este caso su papá. Ese sería el pecado. Pero la iniquidad es permanecer en ese pecado y dañar ya no solamente a los que tenías a la par, sino que trasciende el pecado y puede uno dañar incluso a su simiente. Que Dios nos guarde de eso, hermano. Claro que tendríamos que sacar un listado de cuáles son las iniquidades que la Biblia menciona. Dentro de las iniquidades está la idolatría. Hay muchas iniquidades que están relacionadas con el pecado sexual, etc. Entonces, ¿sembraste iniquidad? Segaste injusticia. Pero ahora resulta que lo que estás comiendo, le dicen ahí pues en Oseas capítulo 10 verso 13, lo que estás comiendo es un fruto de mentira. ¡Ala!
Dios mío. No está diciendo un fruto de mentiras, ¿verdad? Como que fuera falso, como que estuvieras imaginándote que te estás comiendo tu mango Tommy. No, o uno de esos de paste que llena la gente los dientes y los cachetes del jugo ese del mango. No, que solo se está imaginando. No, dice que el fruto es una mentira. El fruto es una mentira. Y esto es bien peligroso. ¿Por qué? Porque una vez le dicen al diablo padre en la Biblia, y es padre de mentira. Y si es padre de mentira, quiere decir que él por medio de la mentira puede engendrar. Padre Santo, líbranos del fruto de la mentira, líbranos del malo, líbranos del oponeros, o no oponerse, ¿verdad? Sino de lo poneros. De eso líbranos, Señor, por favor. Continuemos porque le dije que me quedaban todavía 4 más aparte de este versículo. Mire qué interesante porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. ¿Cuál sería aquí el fruto poneros? Es un fruto para muerte. Todas las cosas que llevan a la muerte son un fruto poneros. Fruto para muerte. Digamos, por decirle algo, solo por poner un ejemplo y dejarle que usted pueda seguir investigando ahí. Dice la Biblia que hay tristeza conforme al corazón de Dios, y hay tristeza del mundo que lleva a la muerte. Entonces el fruto para muerte podría ser un tipo de tristeza que no proviene de Dios, porque hay tristezas que sí proviene de Dios, y es cuando Dios lo entristece a uno por uno haber cometido un pecado. El Espíritu Santo lo convence y entonces viene tristeza. Eso lo dice 1 Corintios y también 2 Corintios lo expresa. Pero luego viene una tristeza también que puede ser del mundo, y eso lo lleva a la muerte, como la tristeza que le cayó a Judas. Esa no fue convicción de pecado, que él se puso triste por haber traicionado y hubiera ido a pedir perdón, pero no, era una tristeza para muerte. Miremos otro versículo para poder ir saliendo ya de ese fruto poneros. Esta es la versión al día, se la voy a leer también en otra versión. Gálatas 6:8. Primero leamos esta. Si siembra para satisfacer los apetitos de su naturaleza humana, estará plantando la semilla del mal. ¡Alá, qué tremendo! Y sin duda recogerá como fruto corrupción y muerte. Fíjese ahí cuál es el fruto. ¿Es un fruto malo? La corrupción. ¿Es un fruto malo? La muerte. Pero si planta lo que agrada al Espíritu, cosechará la vida eterna que el Espíritu Santo le da. Ahora, por favor, acompáñeme a este mismo versículo, solamente que en una versión más amigable que usted tal vez está acostumbrado y por eso tal vez ni lo reconoció. Pero mire cómo dice la Biblia de las Américas, y lo vamos a leer en otras versiones también. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Entonces aquí podemos entender que la corrupción es un fruto poneros. Líbrame. En otras palabras, Mateo 6:13, la finalización de la oración llamada el Padre Nuestro, debería ser: líbrame de la corrupción. Pero por favor, líbrame de la corrupción mía y de la corrupción de otros. Porque eso es en doble vía. Es igual que cuando hablamos del ojo maligno. Líbrame de ser envidioso. Y cuando sea envidiado, ayúdame para que no me vaya a amargar. Entonces aquí también, cuando está hablando de corrupción, líbrame de la corrupción que pueda haberse enquistado en mi corazón como un fruto poneros.
pero también líbrame de la cosecha de otros que han sembrado para la carne y que son corruptos y que me quieren dañar. Entonces líbrame del mal, líbrame del poneros, líbrame del fruto poneros, líbrame de la corrupción, porque este es un fruto, la corrupción es un fruto maligno. Miremos otras versiones aquí como dice, cosechará corrupción, cosechará corrupción. Sí, todos dicen corrupción. Mire cómo dice la Arca Fernández, dice: quien siembra en su vida desordenadas apetencias humanas cosechará frutos de muerte. ¡Wow! Impresionante, ¿ah? Cosechará corrupción. Ahora, solo una cosita, antes de... Mire, ¿qué es corrupción al final de cuentas en el sentido amplio de la palabra? ¿Cómo se puede corromper en lo físico un miembro del cuerpo? La corrupción podría ser el equivalente a una gangrena, o podría ser que ya no le está llegando oxígeno por medio de la oxihemoglobina que contiene la sangre. Le hicieron un torniquete y entonces, porque lo pica una serpiente, algunos dicen que no se dice así porque las serpientes no tienen pico, pero la Biblia sí dice, no solo dice que mordió, sino que picó, así que lo digo con toda libertad. Pero para beneficio de algunos que se ponen nerviosos, pues entonces lo mordió una serpiente, estaba envenenado, entonces le ponen un torniquete para que la sangre no circule y no se generalice el veneno, pero mientras no se atienda esa cuestión y se deje fluir la sangre nuevamente, eso se va a perder. Entonces, si lo aplicamos de una manera espiritual a esto que acabo de explicar, hay una sangre que nos da vida a nosotros. Hay una sangre preciosa que nos da vida. Aparte de la sangre que Dios nos regaló en nuestro cuerpo y que nos lleva nutrientes a todo nuestro organismo. Aparte de eso. Y estoy hablando de la sangre de Cristo. Sangre sin mancha. Sangre de un cordero sin mancha. Entonces, cuando esa sangre deja de llegar a un miembro, ese miembro se empieza a corromper. Por eso la Biblia dice en 1 Pedro 1:1 que nosotros hemos sido predestinados para ser rociados con la sangre de Cristo. Pero hay algunas cosas que impiden que muchos hermanos sean rociados con la sangre de Cristo. Lo dice el libro de Juan, 1 de Juan. Dice: si nosotros estamos en comunión unos con otros, su sangre nos limpia. Pues lo implícito acá sería: si no estamos en comunión, si estamos peleados, su sangre no nos limpia. Si su sangre no nos limpia, no está llegando la sangre a este miembro del cuerpo. Si no está llegando está llegando corrupción. Si llegó la corrupción es un fruto poneros. Tal vez alguno no lo puede creer, pero si no, ¿por qué razón el Señor dijo que de esa manera teníamos que orar los hijos? Porque son los hijos los que están orando, porque en el principio de la oración dice Padre nuestro, y el final de la oración, lo último que se pide es líbranos del mal, líbranos del fruto poneros. De allá no se pide nada, porque dice: porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya no se pidió nada. Lo último que se pidió fue: líbranos del mal, de lo malo, de toda clase de mal, del fruto poneros, del ojo poneros, del rema poneros. Líbrame de eso, papito lindo, por favor. Eso es lo que está diciendo. Bueno, sigamos, porque no creo que vaya a poder llegar a los pensamientos poneros, pero son bien importantes esos pensamientos. Pero en el próximo segmento le entramos, no hay problema. Primero Dios. Miremos otro versículo. Aparece en la Reina Valera contemporánea, dice Santiago 1:15: el fruto de estos malos deseos, una vez concebido, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, ay Dios mío, es la muerte. Señor Jesús.
Entonces, ¿cuál es un fruto poneros? Carpos poneros. ¿Cuál es un fruto poneros? El pecado. Líbrame del pecado, Señor. Fíjese cómo empezó todo. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Mire cómo termina todo. Señor, líbrame del pecado. Líbrame del pecado. Y en la misma oración del 6:13 dice, Señor, no nos metas en tentación, en la gran tribulación. Líbrame del pecado. Para que no tenga que ir a ese periodo tan aciago a limpiar mis vestiduras. Ayúdame hoy, Señor, por favor. ¿Por qué ha venido toda esta pandemia? ¿Por qué ha venido todo este encierro? ¿Por qué ha venido toda esta incertidumbre? ¿Por qué ha venido la escasez? ¿Por qué ha venido los incluso malos augurios? Porque el futuro de la humanidad está comprometido según las grandes personas, pero la iglesia debería sonreír ante el futuro. ¿Por qué ha venido todo eso? ¿Por qué ha venido eso? Porque el pecado pues ha sido el fruto. Pero también ha venido para que nosotros escudriñemos nuestros corazones y le digamos, Señor, yo quiero salir de esta pandemia nítido. Yo quiero investigar en mí mismo qué es lo que me está fallando, Señor, y ya no más. Salir de aquí cambiado para siempre. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Me la llevaré al desierto y ahí le hablaré al corazón. Pero hay gente que aún en el desierto no oye, se rebela. Por 40 años me ofendieron en el desierto, dice el Señor. Pero en medio de toda esta situación que estaba pasando, oremos esa oración. Padre, guárdanos del mal. Señor, en nombre de Jesús, estamos suplicándote que nos guardes de todo lo malo. De el rema poneros, las palabras malignas, tanto las que se dicen en contra de nosotros como las que nosotros podríamos pronunciar en contra de otros. Líbranos también, Señor, del ojo maligno, de esa envidia, de ser envidiosos y de ser envidiados, Padre Santo. Ayúdanos también para que el fruto sean los frutos del Espíritu Santo y no estos frutos malignos. En el nombre de Jesús, líbranos del mal, líbranos del mal. Y no, Señor, no permitas que entremos en ese periodo de tentación llamado la gran tribulación. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga y nos seguimos oyendo y viendo mientras seguimos predicando el glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Hasta pronto.